Buenos días, feliz domingo. Bienvenidos a El Mundo Economía y Negocios, un espacio en el que le llevaremos la economía y las finanzas hasta su propia casa. Aquí usted sabrá cómo los grandes y pequeños acontecimientos económicos afectan su vida diaria, su vida familiar, aunque usted hasta ahora quizás no se haya dado cuenta. Hoy comentaremos un poco las tendencias de la economía venezolana para el resto del año. Hay un mecanismo para medirlo, el índice de confianza del consumidor. En nuestra sección Economía para la Gente, el experto en finanzas y emprendimientos, Salomón Raidán, nos hablará de las microfinanzas y de los bancomunales con K. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Usted puede buscar un crédito? En nuestra sección Tips de Economía tendremos a una experta en finanzas que le dará recomendaciones para evitar los gastos suntuarios. También vamos a comentar el impacto de las regulaciones en el mercado inmobiliario sobre los alquileres. ¿Es fácil conseguir una casa para alquilar? El futuro de la economía suele ser una incógnita. A todos nos gustaría saber qué puede pasar en los próximos meses. Por ejemplo, ¿habrá más empleo? ¿Empleos mejor remunerados? ¿El comercio venderá más? ¿Usted tendrá oportunidad de montar un negocio? A veces, el diálogo, la discusión sobre estos temas es opacado por los criterios políticos. Pero hay mecanismos para medir esto. Hay mecanismos para saber, por ejemplo, qué piensan los consumidores. La confianza en el futuro, ¿mejora, empeora? ¿Qué piensa usted? Uno de estos estudios es hecho por Data Analysis, una reconocida empresa de investigación de mercados. Aquí le traemos las conclusiones del último informe. En la primera medición hecha por Data Analysis para febrero pasado, el índice de confianza del consumidor venezolano arrojó 41.2 puntos, es decir, 9 puntos por debajo de la mitad de la escala, por lo que fue asociado con recesión económica. Los venezolanos consideran que el entorno económico del país es desfavorable. La caída del Producto Interno Bruto, o sea, de la economía, de la suma total de bienes y servicios producidos por una economía en un periodo determinado, fue de 1,4% en 2010. Esto significa que el país no crece, sino que decrece en producción, mientras aumentan las demandas de la población. Por su parte, la firma encuestadora Consultores 21 destaca que el 44,8% de los venezolanos piensa que la situación económica personal mejorará, mientras que para el 47,8% su situación será peor. Pero veamos qué nos dicen al respecto los economistas Francisco Allen y Jesús Faría. Ambos tienen posiciones totalmente diferentes. Uno es del sector privado y el otro del gobierno. Para la próxima medición que la vamos a estar elaborando en el mes de junio, esperaremos ya una tendencia al alza leve, pero tendencia al alza al fin. Podremos estar cercanos a los 50 puntos, quizás ya para cierre del año, cuando el gobierno aplique una política más agresiva de inyección de dinero a través de, bien sea de subsidios, de incremento en las becas, de las misiones, otro tipo de transferencias directas. Quizás ahí ya pueda sobrepasar el nivel de 50 puntos en el índice de confianza del consumidor. El aumento salarial creo que no ha sido suficiente, primero porque ha tenido esos 4 años, ¿no?, de caída consecutiva, acumulando 14,5%, y el nivel de los precios sigue aumentando de manera significativa. Tenemos hoy en día la inflación más alta de Latinoamérica, que cerró el año pasado en 27%, y ya tenemos un acumulado cercano al 9%. Entonces, un incremento anual del salario mínimo de 25 no es suficiente para mejorar el poder adquisitivo del trabajador venezolano. Al tratarse de un año previo a una elección, el gobierno va a buscar la manera de inyectar los mayores recursos posibles en la economía. Además, se está contando con un barril del petróleo sumamente alto, por lo cual el gobierno tendrá recursos suficientes para elevar su gasto público, inyectar liquidez en la calle, y eso sería positivo para la economía en términos de consumo. No creo que haya un crecimiento importante para el próximo año, y ni tampoco para el año 2011. Nosotros estimamos aproximadamente un crecimiento del PIB alrededor del 1%, y estimamos para el consumo final privado un aumento de 3% para este año 2011. El primer trimestre de este año arrojó un crecimiento estimado que va entre 3 y 4%. Eso es significativo si lo contrastamos con la caída de los 2 años anteriores, que tenemos que recordar. Primero, la crisis mundial del capitalismo en el año 2009 arrolló a toda la economía mundial. Nosotros no fuimos una excepción, y el año pasado por razones de la crisis eléctrica.
un factor muy específico de la economía venezolana. Se contrajo la economía durante esos 2 años, pero ya estamos en proceso de reactivación y proceso de plena expansión. Estimamos que el año cerrará en torno a 4%, y la razón de nuestro optimismo se fundamenta, número uno, en los precios del petróleo, precios que se mantendrán a ese nivel, lo cual, dado nuestra condición de economía petrolera, nos da a nosotros una fortaleza. Y el otro elemento a considerar son los diferentes planes que tienen contemplados un conjunto de inversiones muy significativas, sobre todo en el área de construcción. La misión vivienda va a generar un impacto muy importante en el resto de la economía. Nosotros conocemos el impacto y el rol que juega el sector construcción en el resto de la economía nacional. Es la que con mayor y fuerza impacta, genera lo que llamamos nosotros los factores multiplicadores. Es el sector que genera mayor cantidad de empleo si lo comparamos con el resto de la economía, y hay otra misión que genera muchas expectativas positivas, no solamente desde el punto de vista de la calidad de vida, como también es el caso de la vivienda, sino de la reactivación, que es el plan, es la misión Agro Venezuela. Nosotros estimamos que la inflación va a cerrar más cercano a 20 que a 25. El incremento salarial mínimo, el salario mínimo decretado ha sido de 25%. A eso se le aúna el incremento del ticket de alimentación para los 2 millones de venezolanos que hasta el momento no lo percibían. ¿Y usted qué opina? ¿Cuál es su percepción sobre lo que va a pasar con la economía? ¿Usted cree que está mejor o está peor? Mándenos sus opiniones, sus preguntas al Twitter @elmundomóvil. Allí los expertos responderán para ustedes. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más de El Mundo, Economía y Negocios.